A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos sigue a decir las cosas como son. En esta oportunidad, nuestro invitado no necesita presentación. Él es un periodista descomplicado, es un líder de opinión. Eso no lo dice el programa, lo dice su gran audiencia y su teleaudiencia también, que él ha ubicado en los primeros lugares del rating nacional. Él es Andrés Carrión, un periodista de muchos años de ejercicio profesional, y con él trataremos el ataque a la prensa durante los días de caos que vivió el Ecuador. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. César, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio, un cordial saludo, Andrés, y yo quisiera poner la tinta o coger tinta del tintero poniendo en discusión algunos temas. El primero, Andrés, ¿cómo se puede explicar o expresar aquellas manifestaciones espontáneas, cotidianas, a veces intencionadas, de lo que malamente se le llama el periodismo ciudadano o aquella bola de nieve que se generó durante estos 12 días y que a veces, en vez de informar, más bien tergiversa porque no tiene contexto, no hay fuentes, no se sabe dónde se producen, pero sin embargo generan una discusión enorme? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este programa. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes y con la audiencia las ideas que pueda presentar, que pueda poner en consideración. Yo tengo la sensación de que hay que entender que lo que sucede con los pueblos, lo que sucede con las sociedades, es producto de una expresión de vida, César. Los pueblos, los países, las comunidades están vivas y en tal virtud siempre hay efervescencia. Y eso es lo que hay que entender. Cuando se entiende eso, se puede comprender que hay una serie de maneras, hay una serie de formas de expresarse. Una es la que ahora nos ha planteado César, que es lo que sucede con las redes sociales en general. Esto requiere de entender que estamos sujetos a que nos digan en unos casos la verdad, en que en otras oportunidades nos trampeen, nos estafen, nos engañen, y en otras nos digan la verdad. Eso ocurre en la vida cotidiana. Si nosotros salimos mañana al supermercado, nos encontramos con alguien, nos puede ocurrir eso. Entonces no hay que asustarse. Lo que sí debemos tener como elemento central frente a esto es que son las redes sociales. Si son medios de comunicación, Patricio, o si son redes sociales. Y entonces cuando son redes sociales ya es imposible, casi no hay posibilidad de agarrarlas. Y la justificación de uno de los actores por la utilización de las redes, de los actores de esos 12 días de conflicto en el Ecuador, justifica la gran actividad de las redes porque la prensa corrupta, han dicho ellos, empieza a tener un segmento, es decir, está parcializada hacia un lado. Entonces ellos justifican así, por eso esa gran incidencia de las redes sociales. ¿Podría ser esa una justificación de alguna manera también? Sí, porque hay otras formas de comunicarse, hay otras formas de expresarse. Las plazas, las calles tienen una forma de comunicarse, una forma de expresarse. Hasta hace poco nosotros asistíamos, por ejemplo, a los grafitis. Las calles y las paredes de las casas, de las viviendas estaban grafiteadas. Ahí se ponía el mensaje que queríamos poner y ahí es
donde queríamos referir cualquier posición política. Eso se trasladó a las redes sociales. Y las redes sociales de alguna manera desmovilizaron a las sociedades. Las sociedades se quedaron inmovilizadas, porque uno ponía un mensaje, ponía un comentario, hacía una referencia y con eso se sentía tranquilo y estaba tranquilo con la conciencia. Entonces me parece que cuando se producen estas azonadas, estas rebeliones, estas expresiones sociales como la que asistimos hace poco, particularmente en la ciudad de Quito, esa desmovilización de las redes se convierte más bien en herramientas, en instrumentos, en armas para lo que está ocurriendo en las calles. Pero Andrés, nosotros asistimos a una transgresión permanente, sistemática de las libertades, en el sentido de que hubo un ataque focalizado a algunos medios masivos de comunicación y por otro lado hubo una suerte de fiesta con la irrupción de las redes sociales como medio de información, entre comillas, alternativo para un segmento político que quería dar una versión distinta de lo que sucedía. A mí me preocupa dos cosas. La primera, cómo se puede garantizar el libre ejercicio cuando no necesariamente los distintos actores están de acuerdo con la línea editorial de quien informa. Y la otra, ¿qué sucede cuando hay un Estado frágil en donde las instituciones tampoco garantizan el libre ejercicio de la prensa? Ahí creo que hay dos cosas bastante complejas, Andrés. Sin duda son muy complejas porque esto se fue construyendo, hay una especie de pedagogía desde el poder. Los 10 años de Correa fueron construyendo cierta animadversión, cierta confrontación con los medios tradicionales. Entonces, esos son los malos, esos son los prensa corrupta, esos son los vendidos. En fin, hay una serie de calificativos alrededor de lo que ocurre con la prensa tradicional, con la prensa grande. Frente al comportamiento de estos medios que tienen trayectoria, que han cumplido una serie de acciones durante el tiempo, los ciudadanos se expresan con violencia, con cuestionamiento, pero por una simple razón, Patricio, porque esos medios no dicen lo que yo quiero que me digan. Y no es así, la sociedad, como yo digo, es heterogénea, es dispersa. Tenemos planteamientos unas veces a favor, otras veces en contra, tenemos pasiones, tenemos odios, tenemos amores. Esa es la sociedad. Y los medios, lo que son expresión de eso, nada más. Entonces, hay intereses, naturalmente, ¿cómo voy a decir que no? Hay intereses. Pero así somos los seres humanos en la cotidianidad. Y hay que respetar eso. Y lo interesante de la democracia es que haya variedad de medios y que haya la posibilidad plural, democrática de que se expresen. Y eso es lo que hay que construir. Y hay que construir también ciudadanos para que entiendan ese rol y no ir a quemar un canal porque no me gusta lo que dice, o ir a pretender a quemar un periódico porque simplemente no estoy de acuerdo con lo que me dice. Eso es como que yo te agreda, Patricio, en la calle porque no estoy de acuerdo con lo que piensas tú, o lo que tú dices. No puede ser. Hay que entender, hay que respetar, hay que tener tolerancia. Y ese es el trabajo de la comunicación en general, no solamente en este aspecto, sino en general. Hay que ser tolerante, hay que entender las cosas, las posiciones. Hay que cuestionar, naturalmente, también puedes cuestionar y decir no estoy de acuerdo, pero vandalismo y quemar porque no estoy de acuerdo no se acepta en ninguna sociedad. Pero no fue en estos días de caos que vivimos los ecuatorianos, no fue un asunto de tolerancia o de intolerancia. Los ataques a las edificaciones fueron objetivos perfectamente delineados y planificados. Se atacó a la Contraloría varias veces, o sea, no es que fue a apedrear la Contraloría, se le atacó y se le incendió. A Teleamazonas también se fue, no es porque estaban manifestando de Teleamazonas, se dirigieron a incendiar Teleamazonas, al igual que al comercio, como al igual se atacó un cuartel en La Balbina, en el Valle de los Chillos. ¿Por qué se le atacó ese cuartel? Porque era el cuartel más aislado de Quito, el que difícilmente podía recibir refuerzos inmediatamente, lo que quiere decir que eso estuvo perfectamente planificado. Entonces los ataques a la prensa estuvieron perfectamente planificados, pero el ataque y alevoso cobarde a Freddy Paredes, realmente eso ya sale de toda planificación y de toda concepción. Pero también hay un aspecto que debe tomarse en cuenta y debe haber una reacción de la prensa especialmente. Los 30 periodistas con 8 policías fueron secuestrados y estuvieron de rehenes al interior del ágora de la Casa de la Cultura.
sin que hasta el momento haya ninguna reacción. Y eso también es grave porque se está ultrajando a ese medio de imparcialidad que nos hace saber la verdad a los ecuatorianos. Sin duda, nadie puede justificar, nadie puede dar alguna explicación de lo que sucede frente a estas cosas de violencia que se expresan en estas circunstancias de descontrol nacional. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo, un colectivo, cualquiera, no porque son indígenas, cualquier colectivo simple y llanamente pueda secuestrar a un contingente de alrededor de 20, 30 periodistas? ¿Cómo es posible que pueda retener a un contingente de 8 policías y que puedan solazarse y que puedan hacer una serie de burlas y de cosas? No está bien, porque no puede ser que ellos tengan una protección, una opción de hacer estas cosas, y los otros no. O sea, unos sí, otros no. No puede haber, simple y llanamente no puede haber. Y la agresión a Freddy Paredes es absolutamente criminal. Entonces, eso es que se construyó durante 10 años, Patricio. O sea, el Correato fue generando, fue construyendo esa animadversión contra la prensa, esa conducta, esa reacción frente a la prensa. Y eso hay que retomar, hay que volver a construir, y eso es muy complejo, ¿no? Bueno, yo creo que el reencuentro nacional no va a ser posible si se mantiene la impunidad. Es decir, si pasa una suerte de capítulo anecdotario de lo que sucedió, el Ecuador una vez más va a fracasar. Pero yo quisiera retomar el tema de la comunicación. Yo creo que en estos 12 años han habido 4 momentos bastante marcados en cuanto a las libertades y a lo que se refiere el libre ejercicio de la prensa. La una es la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, en donde indudablemente se pone cortapisas a lo que significa el libre desempeño del profesional de la comunicación y el periodismo. La segunda es esta persecución y judicialización de la actividad periodística a través de este aparataje de la Supercom, y tenemos al superintendente prófugo además. La tercera, que pone un antes y un después en la comunicación, es el 30S. Recordemos que en el 30S hubo un blackout, es decir, una desconexión de lo que pudo informar la prensa privada a través del encadenamiento nacional de los medios públicos y gubernamentales. Y me parece que este cuarto momento en los 12 años le da al país un después, y sobre todo un después en lo que se refiere al ejercicio de la prensa. Es decir, hemos tenido durante 12 años momentos bien diferenciados, en donde ha habido un ataque permanente y sistemático con todo aquello que no está de mi lado. Es decir, un juego de polarización, estás o no estás. Y me parece que una de las cosas de la desestabilización era también ganar, no solo en la calle, sino ganar en la opinión pública. Me parece que se trató de generar militantes a través de la desinformación, del odio, del discurso de la separación del discurso ante el traidor, que así le llamaron al presidente, ¿no? Sin duda, como yo te decía hace pocos instantes, Correa generó una especie de pedagogía desde el poder para construir esta animadversión contra la prensa. Y esto no fue una propuesta gratuita, no era simple y llanamente un tema de carácter o de mal humor. Este era un tema de estrategia. Se diseñó desde el Palacio de Gobierno una estrategia para afectar a los medios, para disminuir a los medios. Bueno, todos hemos asistido durante los 10 años del Correato a esa confrontación y ese afán de disminuir, de eliminar la comunicación. Y eso tiene una explicación, Patricio, y es que se aspira desde el gobierno, desde el poder, tener el pensamiento único, el construir una sola verdad. Eso que tiene el gobierno es lo que marca el destino de una república, eso es lo que marca el destino de una población, de una ciudadanía, de una comunidad. Yo soy el dueño de la verdad, yo sé lo que está bien, lo que está mal. Y claro, se construyó esto que ha dicho César con esta serie de episodios. Y lo más fácil de entender para nuestra audiencia eran las sabatinas, donde incluso llegó a romper un periódico. Y es esta idea del gran patriarca que sabe qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y cómo deben comportarse los pueblos y cómo deben actuar. Y no es así. Es todo lo contrario, son desde los pueblos, desde las comunidades que deben tener expresiones, desacuerdos, discusiones, lo que tú quieras, desde los pueblos.
y más bien el gobernante desde su poder, desde su autoridad, debe conducir esas opiniones. Eso es lo que se debe hacer. Y este fue el gran problema o el gran tema que construyó Rafael Correa, que ahora tenemos que asistir como estamos asistiendo. Esa animadversión a la prensa, sí, desde luego que ha incidido, y hace pocos días también el prefecto de la SUAY rompió un periódico al mismo estilo que Rafael Correa. Es decir, ese odio a los medios de comunicación que no decían la verdad de Correa, que no decían la verdad de lo que se pretendió implantar el partido único en el Ecuador, generó toda esta actitud de odio hacia los medios de comunicación. Pero del otro lado, ¿quiénes justifican esa actitud? Es que los medios se deben a grandes emporios económicos, son empresas que dicen solamente su verdad y su interés. Es difícil conversar con un comunicador y con el vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas sobre ese tema. Entonces, claro, frente a eso también debemos atender, no quiero decir escuchar, pero atender lo que dice el otro lado. Y el otro lado dice eso. O sea, nosotros hemos cometido muchos errores, sin duda. Pero es que esa es la sociedad, o sea, esa es el pluralismo. Todos tienen derecho a expresarse. La cosa es que yo no estoy de acuerdo por lo que tú dices, y como no estoy de acuerdo con lo que tú dices, tengo que silenciarte, tengo que callarte, tengo que ofenderte, tengo que menospreciarte. Y no es así. Yo creo que los grandes poderes pueden estar en los medios, no hay inconveniente, no hay una contradicción. Entonces, nosotros les vamos a seguir o no a ellos. Y los otros, los pequeños, y van a estar los de los gremios, no sé, todos tienen que posibilidad. Los medios públicos, por ejemplo, todos tienen la posibilidad de expresarse. Eso ocurre en una sociedad plural, en una sociedad democrática. La cantidad, la dispersión de pensamientos, eso es lo hermoso. Y entonces tú sabes que el Washington Post sigue tal política, sabes que el New York Times sigue tal política, que Le Monde, El País, los grandes medios que hay en todo el mundo, sabes, y sabes exactamente lo que está ocurriendo. Y si estás de acuerdo, estás de acuerdo, y si estás en desacuerdo, estás en desacuerdo. Pero a nadie se le ocurre ir a pegarle al periodista, al reportero, como ocurrió con Freddy Paredes, porque no estás de acuerdo, o ir a quemar porque no estás de acuerdo. No. La variedad, la cantidad, el pensamiento disperso, amplio, ese es el que enriquece la democracia y enriquece a los pueblos. Bueno, yo creo que hay 5 elementos que durante los 12 años nosotros hemos podido observar. La primera, el desmantelamiento de los espacios de reflexión y opinión pública. Cada vez fueron menos los espacios de debate, de deliberación, de reflexión. La segunda, el debilitamiento total de las unidades de investigación de los grandes medios de comunicación. La tercera, el control por la hegemonía de la opinión pública. Y lo otro que me parece complejo es que incluso el presidente de la República, que en ese momento era Rafael Correa, exigía pluralidad cuando muchas de las veces a sus ministros y a sus secretarios, subsecretarios y asesores les tenía prácticamente obligados a no responder a la prensa. Entonces era un contrasentido exigir pluralidad cuando el Estado o los funcionarios que temporalmente administran el gobierno no tenían esa libertad para expresar cómo llevaban a cabo su gestión. Entonces estos contrasentidos crearon un escenario de disputa permanente contra los medios y además en una lucha desigual, porque una manera también de asfixiar a los medios de comunicación era el tema del pautaje y todo lo que se refería a la supervivencia económica, sobre todo de los medios pequeños en provincias de los que muchas veces no se dice mucho, Andrés. Sin duda, pues César, esas son las cosas que no se entienden desde el poder. La democracia debe conducir, debe llevar al respeto, a la tolerancia, a la pluralidad. Eso es lo que enriquece a los pueblos y eso es lo que le da a una nación un carácter democrático. Porque si uniformamos el pensamiento y ponemos solamente lo que quiere el poder, no estamos contribuyendo a esto que estoy diciendo yo, que es la democracia. Entonces, hay que permitir, y la variedad es la que conduce, la que da pauta, da opción a esta idea de pensamiento disperso, de pensamiento amplio, de pensamiento democrático, la variedad.
porque tú no piensas igual que yo, pues, Patricio, y César igual, y el señor de allá, y el que está en la esquina, y el que está en el supermercado, en la farmacia, en la zapatería, no piensan igual. Por lo tanto, tú tienes que respetar, no le vas a caer a patadas al señor que está ahí porque simplemente dice que piensa de otro modo. Entonces, la variedad, y eso es importante. Entonces, el poder siempre va a estar en enfrentamiento con los medios. ¿Por qué? Porque el poder quiere que digan esto, o que no digan este otro, porque esa también es la cosa. Por ejemplo, las denuncias de corrupción, a lo que tú te referías, a las unidades de investigación, mejor que no digan, que estén calladas, que no denuncien tal o cual hecho que se puede haber conocido de corrupción. Entonces, se produce esta forma. El Estado siempre, el poder siempre quiere someter a los medios. Y ese es el debate permanente. Siempre hay esta disputa. Siempre va a haber entre el gobierno y los medios. Pero de lo que se trata desde la perspectiva de los ciudadanos es permitir la amplitud, la variedad, el pluralismo. Ese es el éxito de esto. No hay otra forma. No hay otra forma. Pero sobre ese tema del pluralismo tratado solamente en los medios de comunicación, también lo que ya topamos aquí, ¿por qué no en las redes sociales? Las redes sociales, de alguna manera, sobre todo en un grupo etario específico, los millennials y los ligeramente post-millennials, utilizan las redes sociales y yo entiendo que la prensa, por ejemplo, los periódicos han dejado de vender, han dejado de editar en gran cantidad. La gente ya no ve la televisión, ve lo que... ¿Pero qué quieres tú, Patricio? ¿Quieres controlar eso? Ese es el punto, ¿no? No puedes controlar. Y ese grupo etario de alguna manera está en los jóvenes. Y quienes protestamos de alguna manera, por ejemplo, en la Embajada de México estos días para evitar, hubo un grupo que estaba sobre los 50 años. ¿Dónde están los jóvenes? Decía yo. Sin embargo, en los 12 días de caos, ¿cuál fue la fuerza de acción del movimiento indígena? Eran jóvenes, 17, 18, 19, eran los combatientes de eso. Entonces hay una diferencia entre los jóvenes indígenas y los jóvenes de la clase media, porque los jóvenes de la clase media están en las redes sociales y no están en los medios, mientras que ellos fueron a atacar los medios porque seguramente estaban viendo la comunicación y la televisión, claro, y decían, cuando les secuestraron los periodistas, pase, Isa Leonidas decía, pase Teleamazonas, y no están pasando, y estaban preocupados de que estén transmitiendo la acción de la CONAIE. Entonces, ¿cómo justificar esa acción vandálica? Desde luego vandálica, pero tal vez los propios medios tendrían parte de la culpa, ¿no? Sí, o sea, hay el riesgo de que nosotros hayamos cometido errores, pero lo que sucede es que eso que se construyó, como digo, durante los 10 años, generó estas reacciones. Como es lo de la Contraloría, por ejemplo, lo de la Contraloría, ¿cuál es la única explicación? Quemar los archivos y los registros que quedaban ahí. Es la única explicación. En el caso de la televisión, ¿para qué vas a atacar a un canal de televisión? ¿Qué sacas? O sea, ¿qué sacas en concreto? Destruir, hacer una expresión y tal y cual, pero la verdad cambiará, la realidad de los hechos van a modificar, la posibilidad de un golpe de Estado se va a concretar, se va a poder consumar si es que se produce. ¿Será que no fue a atemorizar y se atemorizó la prensa? Yo creo que no, o sea, me parece que los medios y las cadenas de televisión mantienen sus mismas políticas y sus mismas posiciones editoriales. No van a cambiar por eso, hasta podrían ponerse más radicales, más extremas, pero no van a cambiar. Respecto a las redes sociales, es una discusión eterna porque no sabes qué hay que hacer. Es igual que los seres humanos. ¿Qué haces con los seres humanos que están en las calles y que están en las plazas y que están en desacuerdo contigo o que mienten respecto a determinado hecho? ¿Qué tienes que hacer? ¿Callarles? No los puedes callar. Yo solo, Patricio, decir que una cosa es la realidad online, en línea, la realidad virtual, y habría que ver si la realidad virtual tiene correspondencia con la realidad, con lo que se expresa en las calles, en las plazas, en los mercados, si esto se expresa cuando la persona elige a alguien y sufraga. Y yo creo que sí, los medios pueden cometer errores, pero lo que no pueden cometer los medios indudablemente es trabajar sin códigos deontológicos. Y yo me atrevo a decir que los medios trabajan con ética, con transparencia, y eso no significa que, aun cuando exista códigos, no se cometan errores. Me parece que eso también hay que decirlo. De esta manera, con César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Ayerbe y nuestro especial invitado Andrés Carrión, un periodista descomplicado,
Sobre el ataque que sufrió la prensa nacional en los días de caos que vivió el Ecuador, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.